Bienvenidos a un nuevo programa más de Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña Richard Estrella, con quien vamos a conversar algunos temas que hoy nos deben interesar. Richard, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Ronald Fernández. Gracias por la invitación a Diálogo Abierto. Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos capitalinos y el Ecuador entero. Bueno, primero que nada agradecerte que estés aquí el día de hoy acompañándonos. Sabemos que tienes unas obligaciones importantes. Y bueno, antes de eso queremos saber quién es Richard Estrella y de dónde viene, para que también la ciudadanía los conozca. Bueno, Richard Estrella viene de la provincia de Huaura, Cantón Otavalo. Tengo actualmente 51 años. Tuve la oportunidad de vestir el glorioso uniforme del ejército ecuatoriano durante 21 años. También Dios me dio la oportunidad de estudiar en la Escuela Politécnica del Ejército. Soy ingeniero en finanzas y auditoría, soy máster en auditoría y finanzas. Tengo una certificación internacional en jurídica en la Unión Europea como auditor líder. Y dentro del Ecuador, pues me he especializado como auditor interno y externo de la Superintendencia de Compañías, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y hoy por hoy, pues sirvo y brindo mis servicios profesionales al sector empresarial, al sector comunitario, que son cooperativas, asociaciones, y actualmente estoy gerenciando, soy dueño, accionista, propietario de una empresa de consultoría y una empresa de seguridad. Y bueno, como todos los ecuatorianos, con la obligación, el artículo 83 de los ecuatorianos de bien, pues de ver por un mejor futuro para nuestro país, Roma. Sabemos que estás al frente también de un colectivo, de una organización que de alguna manera se vincula políticamente. Bueno, sí, actualmente hace 5 años formamos la Junta Civil Militar del Ecuador, una junta que tiene un fondo un concepto bastante importante en el desarrollo económico, social y productivo del Ecuador. Esta es la 4ª junta que existe en el país. La primera se generó en 1925, la segunda en 1963, la tercera en 1972, que duró hasta 1975. Y esta 4ª junta, que es la que hemos formado, pero lo importante es que el concepto de la junta es que por los mismos senderos, por los mismos caminos que recorrieron nuestros patriotas que hicieron una verdadera transformación y sentaron las bases de la economía en el país, pues por esos mismos senderos vamos los soldados, los compañeros civiles que estamos actualmente en esta junta. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿esto se vincula políticamente o solamente es como un tema de defensa al ciudadano? ¿Cómo funciona? A ver, netamente la propuesta de la Junta no es política, o sea, nosotros no nos estamos vinculando políticamente como organización a los objetivos del gobierno. Simplemente lo que hemos hecho es defender siempre la democracia en el país, la paz. Nosotros no estamos de acuerdo en los diferentes fraudes electorales que se han dado acá en el país. Hemos demostrado con documentos, con denuncias en Fiscalía, en Contraloría, en el Consejo Nacional Electoral, en diferentes instituciones hemos demostrado cómo se han venido dando los fraudes electorales, para empezar. Segundo, de igual manera hemos sido partícipes de ciertos eventos, como por ejemplo el tema de las denuncias por corrupción en las obras de la Revolución Ciudadana, en obras que han realizado, por ejemplo, en la provincia de Loro, Machala, en la provincia de Guayas, en el Cantón Guayaquil. O sea, somos un grupo de soldados que hemos venido fortaleciendo la lucha contra la corrupción, y ahora, hoy por hoy, hemos desarrollado nosotros una propuesta económica para el país, para poderle decir al gobierno que ganado ahora, pues, qué es lo que se debe de hacer en materia de seguridad, qué es lo que se debe hacer en materia de economía en el Ecuador. A ver, hoy tenemos un nuevo gobierno. En la mayoría de espacios de lo que venimos desde hace 40 años del retorno a la democracia, sabemos que cada movimiento ha velado por sus propios intereses. ¿Qué nos puede garantizar que el movimiento que hoy tenemos, que está prácticamente un 50% de la asamblea y tiene tiene la presidencia, no haga lo mismo que el Correato lo hizo en su tiempo? También lideraba la Asamblea Nacional. Así es. Bueno, está bien, Ronald, es muy buena la perspectiva, que venimos de 10 años en realidad, donde empezaron 10 años con una visión diferente y terminaron en una situación caótica para el país en todo sentido. Daniel Noboa viene de un periodo
transición prácticamente a completar los 4 años de Guillermo Lasso, y ahora empieza un gobierno en donde prácticamente tiene una asamblea dividida, un 50% tiene ADM, un 50% tiene la Revolución Ciudadana, pero es importante, hay que certificar y hay que sentar algo muy importante. Primero, después del plan de gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, hasta ahora no ha habido un gobierno que le dé esa continuidad a ese plan de desarrollo del gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes saben que el Ecuador netamente es agricultor, es pesquero, es productivo, es agrícola, y hoy por hoy esos sectores que son una fuente de recursos económicos, una fuente que genera trabajo para los ecuatorianos, se está viendo que está olvidada prácticamente. Entonces, primero hay que dividir una cosa. ¿Cuál es la gobernabilidad que va a tener de aquí en adelante el presidente Daniel Noboa? Todos apoyamos para que él sea el presidente de los ecuatorianos, pero hay una parte importante, que solo hemos ganado apenas una batalla. Hemos ganado una batalla a la delincuencia, al crimen organizado, pero está todo por hacer. ¿Podría decirse que le hemos ganado una batalla a la delincuencia? No le hemos en cuenta que hace 2 semanas o hace una semana fue una balacera en el centro sur. Aquí a 10 metros fue la balacera en el SNAI. ¿Se podría decir que estamos ganando la batalla a la delincuencia? ¿O la delincuencia igual se está poniendo a la par con la Policía Nacional? Bueno, Ronald, hay que volver a indicar, no le estamos ganando la guerra a la delincuencia, le estamos ganando la guerra prácticamente a quien maneja la delincuencia en el Ecuador. Todos sabemos que existe un objetivo transnacional de descreditar, de depreciar la sociedad en el Ecuador. Las bandas delictivas se han fortalecido tanto que actualmente se encuentran, yo podría decir hasta que sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos viviendo una guerra no convencional, una guerra muy difícil de determinar quiénes son los enemigos, pero cuando yo digo le hemos ganado la guerra a la delincuencia es porque le hemos ganado a quien maneja la delincuencia en el Ecuador. Los actos están claros. En la Asamblea Nacional negaron leyes que permitan neutralizar al enemigo, permitan ir con fuego directo al enemigo, leyes que prácticamente perjudican a la sociedad. Entonces podríamos decir que hemos declarado la situación donde Luisa González mismo ha dicho que si viene ella sea presidenta iba a traer a Daniel Noboa a Rafael Correa como su principal asesor, lo iba a dar indulto a Glass. Entonces, cuando digo que le hemos ganado la guerra a la delincuencia es porque hemos ganado a quién maneja la delincuencia en el Ecuador. Pero cuando hablamos de esos actos también recordemos el cierre de campaña de Luisa González. También hubieron disputas de bandas internamente en el cierre de campaña de Luisa González. O sea, si dijéramos que el correísmo maneja la delincuencia, no pasaría ese tipo de desmanes internamente dentro de un cierre de campaña en donde le perjudica directamente a la Revolución Ciudadana. Claro, Ronald, yo no te puedo decir que prácticamente ellos manejan toda la delincuencia, pero ahí están los datos correctos, los índices de votación en las cárceles. La Revolución Ciudadana ganó con el 92%, y eso es la muestra de que ellos tienen un pacto que todavía no se ha roto, un pacto que va a continuar. El hecho de que haya ganado el presidente Daniel Noboa no quiere decir que la delincuencia se va a tranquilizar. La delincuencia hoy por hoy va a aumentar en el país, y obviamente esos son los motivos por los cuales Daniel Noboa tiene que empezar a sentar las bases de cómo va a combatir esa delincuencia y el crimen organizado en el Ecuador. A ver, hablando del tema de la inseguridad, esto quiere decir que la victoria de Daniel Noboa podría ser una victoria del pueblo, pero no una victoria para el pueblo, porque va a tener repercusiones, va a haber una gran reprimenda a nivel nacional, porque no van a querer aceptar que Daniel Noboa gobierne. ¿Eso es lo que yo entendería? ¿O es? A ver, yo creo que en estos momentos el presidente Daniel Noboa tiene un reto muy importante. Primero, por el primer eje es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero paralelo a esto, desde arriba va el cambio de una constituyente en donde se fortalezca primeramente el tema de la constitución, que permita un nuevo manejo del sistema judicial, porque sabemos que el sistema judicial es el que está mal manejado, mal asesorado, se puede decir mal ejecutado, porque vemos que delincuentes que entran a una sentencia, a un juez, en media hora ya los liberan. Entonces
El cambio de una constitución es importantísimo porque debe de depurarse el sistema, el poder judicial en el Ecuador y todo lo que conlleva el poder judicial, el Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Fiscalía, y todo el poder judicial debe de reestructurarse, debe de depurarse. ¿Para qué? Para que el trabajo que realizan de aquí en adelante las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sea un trabajo verdadero. Otro, el Código Orgánico Integral Penal también debe de reestructurarse, deben de endurecerse las penas a 40, 50 años, así sea que por cualquier situación empiecen a amedrentar, a secuestrar, a extorsionar a los ciudadanos ecuatorianos, eso se transforma en un delito que debe ser penado por lo menos con unos 25 años para que esto se solucione. En estos momentos, Daniel Noboa tiene un trabajo muy difícil que realizar en el país. Y no porque no sea posible realizarlo, sino porque tiene en contra 67 asambleístas de la Revolución Ciudadana que van a ser una piedra de tropiezo para los procesos que él vaya a ejecutar. Entonces, en estos momentos es importante que él tome las decisiones en bien del país, no en el costo político que le toque enfrentar en este caso a él. Para cambiar este concepto, porque, o sea, ¿por qué no hacer, en vez de seguirlos manteniendo? Porque estamos creando cárceles para mantener vagos, yo lo veo así. ¿Por qué no hacer lo que hace Bukele o por qué no hacer la ley de Singapur? ¿Por qué no cambiar el concepto y no solamente seguir permitiendo que mientras más delitos cometan, pues vivirás más años a vaca? Porque prácticamente lo veo así. Vives adentro, te dan alimentación, tienes obligaciones. Entonces estás manteniendo, no sé cuál sería la palabra adecuada sin ofender a las masas, pero estás manteniendo personas que al final del día no van a generar recursos económicos y son un desgaste porque el que va a mantener a ellos son los ciudadanos. Por supuesto, Ronald, esto obedece a un plan de reinserción social de los delincuentes, ¿no? Yo comparto completamente contigo de que no puede el Estado invertir recursos en mantener delincuentes que han cometido atracos, muertes, asesinatos, violaciones en la sociedad y que encima tenga que dárseles las prioridades, alimentación, medicina y todo. Yo pienso que el ejecutar un plan como en El Salvador obedece a una política de seguridad en el país que debe ser muy bien diseñada, que debe ser presupuestada dentro del presupuesto general del Estado. Deben de ser priorizados en un punto de vista psicológico, mental, a ver qué presos están en condiciones de salir a hacer obra social o de vengar lo que el Estado les está dando a ellos, pero es un proceso que debe de iniciarse ya. Todo eso creo que es importante, ese es otro brazo, ¿no? Pero parte de la Constitución. La Constitución al momento no permite las extradiciones, debe de eliminarse porque debe de permitirse las extradiciones a pesar que en una consulta popular ya ganó de que se puedan extraditar a los delincuentes de aquí del Ecuador a Estados Unidos o cualquier país. En la Constitución tiene que insertarse o eliminarse, que se debe de extraditar. Hoy por hoy no permite la extradición. Otra situación importante, entonces, una vez que el gobierno se siente con los diferentes organismos o diferentes ministros de bienestar social, ellos son los que deben de diseñar este proyecto, es decir, presidente, tenemos 35,000 presos en el Ecuador, de esos 17,000 son de alta peligrosidad y 17,500 son de menor peligrosidad. Podemos insertar este proyecto para que ellos sean útiles a la sociedad y decir, bueno, vamos a distribuir en el sector productivo, por ejemplo, en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. En la minería, en lo agrícola. Exacto, ¿no? Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, en el sector agrícola, yo que sé, 8,000. En el sector bananero, en los ríos, en el Oro, en el Guayas, en Manabí, podría insertarse unos 4,000. Entonces, pero tiene que haber una política clara, es decir, cómo los van a manejar, el tema del regreso a las cárceles y todo eso. ¿Cuáles serían los pasos que debería ya empezar? O sea, ¿cuáles serían los primeros ejes con los que se debería empezar a trabajar el nuevo gobierno de Daniel Noboa? Yo pienso que importante en estos momentos Daniel Noboa tendría que ser una gran convención ciudadana para poderle decir al Ecuador que es importantísimo hacer una nueva constituyente. Muchos politólogos, muchos juristas dicen, pero ¿para qué hacer una nueva constitución si va a ser una constitución a la medida del gobierno nacional? No, o sea, en este momento el gobierno debe de demostrar un sentimiento de desprendimiento político personal, sino invitar a los diferentes sectores, por ejemplo, el sector de transportistas, los agricultores, los ganaderos, el sector de la salud,
y conjuntamente con todos ellos diseñar una nueva constitución que permita desarmar todo el Estado fallido o el narcoestado que nos instauraron en el año 2007. Constitución que en realidad hasta ahora no nos ha servido, pero en realidad necesitamos que Daniel Noboa como primera acción empiece a sentarse con los sectores, no con los asesores, porque si no vamos a caer en lo mismo. Va a ser una constitución a la medida de ellos y no a la medida del pueblo, que es lo que necesita. O sea, le hemos ganado la guerra, se podría decir, a los que manejan. Todos dicen ayer, el día domingo, nació la partida de defunción del correísmo. Puede ser, pero ¿y cómo estamos con el tema de la guerra del hambre, la guerra del desempleo, la guerra de la inseguridad, la guerra de la falta de medicamentos en los hospitales, la guerra de la falta de trabajo que necesitan los ecuatorianos? Entonces ahora pues sentémonos en una mesa con el Ministerio de Bienestar Social, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Defensa, Gobierno, Interior, a saber cómo vamos a manejar. Hoy día en las noticias pasaron que en Quito, yo me quedé sorprendente. Bueno, yo vivo en la ciudad de Guayaquil, estoy acá por temas políticos y temas de negocios, pero me quedé sorprendido. Quito está más peligroso que Guayaquil. Sí, está muy peligroso. Todos los días tenemos muertos. Por supuesto, Quito está más peligroso. Arranchan, roban, matan, asesinan, cuchillan. En Quito, en Guayaquil no, ya de una vez matan, pero se matan entre bandas. De pronto el taxista que no tiene nada que ver muere en el acto, pero no van más allá de ahí. En cambio aquí Quito está peligroso y Fuerzas Armadas, Policía Nacional ya definitivamente debería tomar acciones ya definitivas. O sea, estamos en una guerra donde se ha declarado terroristas y lamentablemente hay que tratarlos como terroristas. Entonces, son muchas actividades que tienen que ir de la mano, pero principalmente el gobierno inmediatamente, insopacto, tiene que empezar a diseñar esa nueva constituyente, reunirse con el pueblo, con los sectores, para que conjuntamente se pueda definir cada una de las necesidades de los sectores. Cuando hablamos de necesidades, nos hemos centrado mucho en el odio al correísmo y nos olvidamos de lo que necesita el país, que es progreso, producción, economía, turismo, potencial al país. ¿O cuáles son estas necesidades? Porque actualmente vemos el correísmo y el anticorreísmo, o sea, el odio a Correa, en que no quieren mucha gente, y eso lo hemos visto, prefieren cualquier cosa a que vuelva a Correa, y nos olvidamos de las necesidades, o qué es lo que está pasando. Bueno, eso es algo muy importante, Ronald, lo que tú estás manifestando. A ver, el Ecuador debe dar un giro diferente. El correísmo fue una figura que trabajó durante 10 años acá en el país, hizo lo que tuvo que hacer. ¿Y por qué se mantiene el correísmo? Por la ineficiencia, la incapacidad de dos gobiernos, el gobierno de Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, que no hicieron lo que debieron de hacer. Hoy por hoy, el presidente Daniel Noboa tiene un gran reto de hacer olvidar al correísmo acá, pero no hablando mal de la gente o hablando mal en contra de Correa, sino haciendo mejor las cosas, no generando odio. O sea, el país debe de dejar de generar odio. Ya el correísmo, como ustedes mismos dicen, ya salió la acta de defunción, murió el correísmo. Ahora sentémonos, trabajemos conjuntamente. Ahora todos somos ecuatorianos, somos hermanos, debemos de olvidarnos de ese odio, porque el odio no le está haciendo bien a nadie. Vamos a seguir que votemos por el menos malo, pero el menos malo de pronto nos resulta peor que el anterior. Entonces, hoy por hoy, los ecuatorianos tenemos la oportunidad de ser parte de ese cambio. Yo les he dicho, no solamente esperen de un gobierno, seamos parte de ese gobierno, de un gobierno paralelo que recomiende cuáles son las soluciones en el sector de seguridad, en el sector de salud. ¿Qué pasa con los sistemas de salud del IES, por ejemplo, a nivel nacional? Hasta ahora el presidente del Consejo Directivo del IES no da soluciones al nivel desmedido de corrupción en los hospitales del IES. Como Pedro Maldonado Calvo está completamente terminado. Existen bandas delictivas que están infiltradas ahí y no dan solución. ¿Y por qué no dan solución? Entonces, Daniel Noboa tiene un reto muy grande. Yo pienso que hay que dejar de tomar decisiones. Espero que sean las mejores, presidente Daniel Noboa. Aspiramos que sean las mejores. Todos hemos apoyado para que usted, como un hombre joven, dé otro giro a este país. Tiene 4 años para hacerlo, pero también necesitamos que se hagan esos cambios. No podemos permitir que la ineficiencia transforme en forma negativa al Ecuador. Yo hago un llamado a todos los ecuatorianos que se olviden el odio a Correa. Correa ya dejó de gobernar hace mucho tiempo acá y lo que necesitamos hacer es hacer mejores las cosas, cambiar
todos unirnos para poder ganar la guerra al desempleo, a la inseguridad, que son cosas muy importantes. El gobierno tiene que invertir en los diferentes sectores productivos, en sectores industriales, tiene que invertir recursos para que se generen fuentes de trabajo. Los delincuentes de hoy, de aquí en adelante, tienen 3 opciones, Ronald. O sea, la delincuencia tiene 3 opciones. La primera opción, o se reinsertan a un plan de desarrollo de empleos en el que genere Daniel Noboa, es decir, unas 300.000 fuentes de empleo en las provincias donde están bastante afectadas, provincia de Guayas, Manabí, Esmeralda, Los Ríos, Santa Elena. Los delincuentes se reinserten a un plan de desarrollo productivo, económico. La segunda opción, van a la cárcel a pagar 25 o 30 años de pena, porque deben de endurecerse el COI. Y tercero, prácticamente les espera una tumba sólida, fría, que ellos pasen ahí, ¿no? O sea, no podemos permitir, no hay más, la justicia no puede permitir que la delincuencia siga subiendo. Hay índices de delincuencia, empezamos desde el 2021 con cifras delictivas que se pudieron levantar, 84.000 ecuatorianos infiltrados en las bandas delictivas. Hoy por hoy estaremos hablando sobre los 96.000 integrantes en bandas delictivas, bandas que se van aumentando. Por ejemplo, en el Empalme, en la provincia de Los Guayas, una nueva banda, la banda de las 7 casas, bandas encargadas de extorsionar, de secuestrar a gente para cobrar dinero. Entonces, si el Ecuador, si el gobierno no pone medidas para generar fuentes de trabajo y darles una opción a estos delincuentes para que cumplan las 3 opciones, pues lamentablemente la delincuencia va a seguir aumentando y la situación en el país va a ser peor que estamos ahora, Ronald. ¿Tienen algún acercamiento? ¿Hay acercamiento por parte del gobierno o por parte de usted hacia el gobierno en donde se pueda dar estos consejos o esta expresión popular que ustedes ya tienen, que lo tienen plasmado? Por supuesto, la semana anterior me reuní con Guillermo Jiménez, asesor del ministro del Interior. He realizado yo oficios a presidencia, oficios al Ministerio de Gobierno, oficio al Ministro de Defensa y oficio al Ministerio del Interior, en el mismo sentido. Nosotros, como Junta Civil y Militar, tenemos diseñado, Ronald, una propuesta para solucionar el tema de la inseguridad y el tema económico. El gobierno derivó nuestra solicitud y pidió mediante mensaje al Ministro del Interior que atienda nuestro pedido, porque es tema de seguridad también. Y fui convocado a una reunión el jueves pasado en el Ministerio del Interior. Estuvo el Ministro del Interior, el asesor Guillermo Jiménez, y se le entregó no el proyecto, sino un bosquejo del proyecto, porque en el proyecto total, Ronald, constan los diferentes operativos, cómo se van a llamar y cómo se van a denominar, quiénes van a ingresar a las zonas de conflicto, quiénes son las personas que van a hacer el trabajo de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, qué equipo se necesita, cuál es el presupuesto y todo eso. Y no podemos entregar ese documento en su totalidad mientras el gobierno no se compromete definitivamente. Pero le hemos dicho las opciones que se tienen que hacer. Sé que el día viernes ya fue pasado un informe al Ministro del Interior que tiene que él prácticamente solucionar o dar atención a las recomendaciones. Una recomendación, un proyecto, Ronald, que está certificado y avalizado técnicamente en la Constitución. Nos ampara el artículo 1, el artículo 61, 83, 95, 96, 97, 204 y 158. Entonces no es algo empírico que se le está proponiendo al gobierno, es algo técnico. Y lo más importante que le hemos dicho al Ministro del Interior, que en manos de ellos está el futuro del país para terminar con la delincuencia y el crimen organizado. Segundo, les hemos dicho que si ellos no dan atención a esto, pues nosotros sí vamos a ir a los diferentes sectores a socializar el proyecto, como los sectores de transportistas, los sectores agrícolas, los sectores de taxismos, sectores de turísticos, todos los sectores del Ecuador. Vamos a socializar con las más grandes organizaciones para que ellos sepan que sí hay una solución. O sea, definitivamente hay una solución para acabar con la delincuencia y el crimen organizado. El narcotráfico no lo digo, pero lo digo la delincuencia y el crimen organizado. Sí hay una solución, hay una propuesta viable, técnica, jurídica, legal y económicamente lo hay. En temas de recursos lo hemos dicho, nosotros queremos que el proyecto sea financiado un 50% Ecuador, un 50% Estados Unidos.
Hemos hablado que la decisión de traer a Erin Prince acá al Ecuador es viable, es aceptable, pero Erin Prince no va a traer sus 40.000 mercenarios, Ronald, al Ecuador para poder acabar con la delincuencia, porque eso le genera demasiado costo al país. Ellos ganan cerca de $3.500 mensuales en Estados Unidos, y eso sería una nómina por lo menos, no menos de $100 millones mensuales. Y eso el país no creo que lo tenga. Entonces le hemos dicho, es necesario crear un ejército privado en el país con gente muy preparada psicológica, técnica, física, mentalmente, para que pueda esta gente ser parte de este ejército privado, obviamente muy bien instruido, avalizado en la Constitución, en el COI, que se crea una nueva Secretaría de la Seguridad Nacional, y dentro de esta Secretaría vaya este gran proyecto en desarrollo, y eso prácticamente nosotros lo hemos presentado. Y estamos a las esperas que el ministro del Interior, como mandato del gobierno, le ha delegado a él, nos diga, bueno, sabe que hay que reunirnos. Hemos propuesto, Ronald, la conformación de una mesa técnica para desarrollar este proyecto. ¿Qué pasaría si este gobierno se encierra, como lo que pasó en el gobierno de Lazo o en el gobierno de Moreno, en donde se encerraron con sus asesores y al parecer todo lo que ellos estaban haciendo estaba bien, pero para el resto de la ciudadanía no pasaba eso? Fue un gobierno de puertas cerradas. ¿Qué pasa si este gobierno vuelve a hacer lo mismo y no es un gobierno de puertas abiertas? Bueno, te voy a ser sincero, Ronald, que yo considero de que hasta ahora, me hiciste una pregunta, yo no he tomado contactos con nadie de gobierno en sentido político. Nosotros hemos tomado contacto con el Ministerio del Interior para presentar una propuesta, pero yo no he conversado, ni he hecho acuerdos, ni me han dicho le vamos a dar tal cosa, ni me interesa tampoco que me ofrezcan puestos de trabajo. Yo he venido a hacer algo que me nace en el corazón, algo que hemos resuelto en esta Junta Civil Militar, pero no hemos tenido reuniones con dirigentes del país. Claro, o sea, y bueno, no me iba a ese concepto. Bueno, yo creo que este gobierno es muy diferente a los otros gobiernos, en donde todos iban a pedir una plaza de empleo, y por eso se crearon un poco de ministerios y todo eso, para darle cabida a toda la gente que quiere un empleo. Así es. Pero nos olvidamos de lo más importante: generar fuentes de empleo, generar trabajo. Ecuador a nivel mundial Latinoamérica a nivel mundial es considerada la mano de obra barata, porque no genera empresarios, no genera gente que genere empresas. Aquí tenemos técnicos o tenemos profesionales, entre comillas, que saben a pelearse plazas de empleo. Entonces, este gobierno sí vemos que está cambiando un poco ese formato, porque no vemos, y tampoco la gente que está alrededor, no vemos que está yendo a pedir que le den un empleo. Pero al final del día también se necesita que se escuche las necesidades del pueblo, que escuchen las soluciones que el mismo pueblo plantea, porque el pueblo es el que es afectado, y el pueblo también sabe cuáles son las soluciones que se pueden viabilizar a ellos. Entonces, la pregunta iba dirigida a ese sector: ¿qué pasa si el gobierno no hace caso a las soluciones del pueblo? O sea, escuchar al pueblo sus necesidades. Bueno, Ronald, lamentablemente pues tendremos un gobierno que continúe la forma de gobernar de los últimos otros dos gobiernos, que no han permitido que se ingresen proyectos para poder generar esas fuentes de trabajo que tú manifiestas. Lamentablemente será un gobierno fracasado, un gobierno que no le da solución, un gobierno que se encierra en las decisiones que en un año y medio ha sido muy poco tiempo, lo sabemos, pero también vemos que se han cambiado ciertas autoridades en poco tiempo que no le han funcionado. Entonces, yo pienso que es importante que lo hagamos de la manera correcta. Yo pienso que todos los ciudadanos, gremios, sectores, de forma individual y colectiva, la Constitución nos ampara hasta ahora a presentar proyectos en beneficio del país, que los presentemos en la Secretaría de la Presidencia de la República del Ecuador, proyectos que estén muy bien encaminados, que sean viables. Y yo creo que el gobierno nacional va a dar la apertura para poder exponer los proyectos económicos, sociales, políticos, en seguridad, y poder darle ese impulso que se necesita, porque los asesores no tienen toda la verdad, ellos no son dueños de la verdad, necesitan conocer las situaciones, las necesidades de los sectores, de los que están viviendo las necesidades. Entonces yo aspiro, Ronald, de que el gobierno dé esa apertura a los diferentes sectores, a los diferentes proyectos que se vayan a ingresar, para que se pueda solucionar conjuntamente con la decisión política. El artículo 96 de la Constitución establece que son deberes y derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas presentar proyectos de forma individual o colectiva para ser partícipes de las decisiones del poder político. Entonces,
Ahí está la Constitución, tampoco podemos decir que está en su totalidad mal, pero es importante que el Ecuador sepa que no solamente pidiendo o haciendo muy bullas, manifestaciones, vamos a solucionar. Son innumerables cosas que el gobierno tiene que solucionar y hoy por hoy nosotros tenemos que transformarnos en esos asesores, en esos partícipes de las decisiones que el presidente debe tomar aquí en adelante. Hemos conversado un poco sobre las decisiones del presidente, de lo que se puede hacer, pero ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con esa asamblea que cada uno pelea su metro cuadrado? Bueno, es algo muy importante que los asambleístas, tanto de ADN como de Revolución Ciudadana, una vez ya que se ha declarado un ganador de forma democrática, un ganador que debió haber sido inclusive en primera vuelta porque las estadísticas lo dicen, los análisis de la gente que está en territorio lo dicen, pero bueno, ha pasado ya. Ahora creo que es importante que todos se asienten en pensar en el bienestar del país, no en la bancada, no en su jefe, no ser títeres de nadie, tanto de ADN como de Revolución Ciudadana, sino que piense ya en el país. Definitivamente el 24 de mayo se viene la posesión del presidente del Ecuador y el 24 de abril se viene la posesión de los asambleístas y es importantísimo que en ese sentido podamos nosotros ver que ellos se reúnan en una mesa de diálogo y pensar en el país, pensar definitivamente en terminar con lo que le está haciendo mal al Ecuador. Ahora la gente ya no te pide trabajo, ya se han olvidado del empleo, se han olvidado del techo, del pan. Ahora la gente te dice la inseguridad. Y es obviamente que esto lo crearon para poder tener al pueblo sometido, pero es importante, asambleístas, que ustedes piensen ya en país, que piensen en hacer una alianza para poder gobernar, poder sacar adelante todos los sectores en el Ecuador. Bueno, el día de hoy nos acompañó Richard Estrella de la Junta Civil Militar. Junta Civil Militar. Con quien hemos conversado un poquito de cuáles serían las acciones que se debe tomar el gobierno, qué es lo que se debe hacer. Obviamente esperamos que el gobierno escuche, que el gobierno también abra sus puertas y también preste oídos y trabaje conjuntamente con la ciudadanía, ya que es un gobierno del pueblo y que se debe al pueblo. Un mensaje de despedida. Bueno, Ronald, primeramente agradecerte a ti por esta invitación, a nuestro querido Ecuador, a nuestra querida ciudad de Quito, a toda la provincia de Pichicha, a todas las 24 provincias del Ecuador, pues agradecerles por ese apoyo infinito el día domingo a las elecciones presidenciales, por votar por la paz, la democracia, la libertad. Esperemos que esas palabras no queden solo en palabras, sino que se transformen en hechos. Hemos apoyado, hemos puesto el pecho a las balas, hemos dado todo para que triunfe la verdad, triunfe la democracia y esperamos no equivocarnos. Equivocarnos es de valientes, el reconocer también es de valientes, pero no esperamos que nos equivoquemos. Esperemos que sea un gobierno nuevo, un gobierno en el cual ya empiece a trabajar por el bienestar de todo el Ecuador. Que Dios nos bendiga a todo el Ecuador. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en una próxima edición.